Nuestro prota soñaba con ser el rey de las artes marciales, pero en el fondo sabía que ese trono jamás sería suyo, por más que se matara entrenando. Sin embargo, estaba tan obsesionado con su meta que, al final, se lanzó de cabeza a seguir una de esas leyendas que cuentan los abuelos. Se decía que existía una fruta dorada escondida en el corazón de un santuario, protegido por un dragón, ni más ni menos. Supuestamente, esa fruta te hacía inmortal. Y tras una batalla épica y larguísima contra el bicho escamoso, nuestro héroe por fin le puso las manos encima a la fruta dorada. Flipó en colores al ver que la leyenda era real. Y se plantó sobre el cadáver del dragón, en plan jefe final. Justo antes de darle el primer bocado a la fruta, estaba convencido de que con ese bocado, el título de maestro de las artes marciales sería suyo. Por cierto, nuestro crack se llamaba Gilfus, el Rian, y todo el mundo lo conocía como el tipo más duro del planeta. Pero el tiempo pasa para todos, y décadas después, Gilfus ya era un abuelete en las últimas cama, a punto de estirar la pata. Su familia estaba allí, y a su lado, su hijo mayor, Gileam. Gilfus notó que su chaval tenía una cara de funeral y le dijo que se portara bien, que a él ya le tocaba. Gileam estaba hecho polvo porque iba a perder a su padre, igual que perdió a su madre. Y justo cuando estaba a punto de irse al otro barrio, a Gilfus le vino a la mente la famosa fruta de la inmortalidad. Y pensó para sus adentros que todo había sido un cuento chino. Pero bueno, al menos se consolaba pensando que la vida le había regalado una esposa y unos hijos geniales. Le soltó a sus críos que había tenido una vida de película y que no se arrepentía de nada. Aunque por dentro, eso era una mentira como una catedral. Gilfus en realidad se moría de rabia por no haber tenido más tiempo para convertirse en el número 1 de las artes marciales. Unos segundos después, la palmó. Y de repente, ¡zas! Abrió los ojos de nuevo. Se quedó flipando, preguntándose qué demonios. Se veía todo tan raro. Sentía su cuerpo súper ligero y, al echar un vistazo, se dio cuenta de que tenía manitas de bebé. Ahí fue cuando cayó en la cuenta, era un bebé en una cuna. No se lo podía creer, pero intentó mantener la calma. Porque, a ver, en su vida anterior era un máquina de 10 estrellas. Gilfus llegó a la conclusión de que su situación no era ni medio normal. Y empezó a darle vueltas a quien podría haberle metido en ese lío. De pronto, se le encendió la bombilla sobre la supuesta fruta de la inmortalidad que se zampó. Resulta que no era para ser inmortal. El verdadero poder de la fruta era la reencarnación, no, la vida eterna, justo como sospechaba. Esto le sacó una sonrisilla, porque pensó que era un chollo todavía mejor. Con esta nueva oportunidad, estaba seguro de que por fin llegaría a ser el número 1 definitivo de las artes marciales. Entonces se fijó en que había otros bebés a su alrededor. Como estaba en un pabellón aparte, ató cabos y dedujo que debía haber renacido en la familia El Dragon. Pero claro, empezó a rayarse pensando por qué había tantísimos bebés en la misma sala. Y justo en ese instante, unas criadas entraron con biberones. Se fueron directas a una de las cunas y sacaron a un bebé goblin para darle de comer. Gilfus se quedó de piedra al ver un goblin ahí metido, y se preguntó qué narices pretendían hacer las criadas. Después de darle al goblin un líquido rojo que tenía una pinta rarísima, el bicho hizo ¡pum! Y le salpicó toda la cara de rojo a Gilfus. Se quedó en shock total al ver la escena y un escalofrío le recorrió el cuerpo mientras intentaba procesar qué demonios había en ese biberón. Las criadas entonces decidieron rebajarlo un poco y seguir dándoselo al resto de los críos. Una de las criadas agarró a Gilfus, que todavía estaba intentando entender qué leches le habían dado de comer al goblin para que acabara haciendo kabum. Veía perfectamente que lo del biberón no era leche ni de broma, sino que parecía pura magia líquida a punto de estallar. Alucina con que las criadas les estén dando a los críos algo tan chungo. La criada le encasqueta el biberón en la boca y al probarlo, Gilus por fin lo pilla. Es sangre de dragón ancestral. No se puede creer que estén tan piradas como para darle de beber eso a unos bebés. Ahora sí que entiende por qué decían que la iban a rebajar. Decide que tiene que escupirlo, pero se acuerda de que ya se ha tragado un sorbito. Aún así, llega a la conclusión de que un poco no le va a hacer nada. Y se fija en que los otros bebés también están echando esa sustancia y decide que es lo mejor que puede hacer antes de que reviente. Pero justo en ese instante, se le pasa por la cabeza que a lo mejor la está liando al escupirlo. Cae en la cuenta de que si absorbe todo ese poder mágico, podría superar a su antiguo yo y por fin llegar a lo más alto, en las artes marciales.
No tiene ni pajolera idea de que se cuece, pero decide sacarle todo el partido a la situación. Se zampa el biberón entero, con cara de demostrarles a todos por qué con él no se juega. Hasta la criada se queda flipando al ver que Gifu se bebe tan contento la sangre de dragón que le dan. La criada también está contenta de que la jugada le esté saliendo bien. Cuando se acaba el biberón, lo dejan otra vez en su cuna y se percata de que los otros críos también han superado la prueba. Como cualquier bebé, le empieza a entrar el sueño después de semejante comilona. 7 años más tarde, vemos a Gilfus entrenando su fuerza. Con un pedrusco encima de los pies mientras hace flexiones con una sola mano. Llega a las 1000 flexiones antes de mandar la roca a tomar viento. Se queda mirando su cuerpo fibrado y reconoce que le mola un montón. Por lo visto, Gilfus ahora se llama Seke, el Drian. Seke le echa toda la culpa de la fuerza que tiene a la calidad de la sangre de dragón que se bebió. La sangre de dragón parecía tener un poder descomunal, e incluso los bebés que solo tomaron un poco consiguieron cuerpos muchísimo más fuertes que los de un humano corriente. Gracias al poder de la fuente primigenia del dragón divino que él ya había absorbido en su vida anterior, Seke fue capaz de asimilar hasta la última gota del poder único del dragón ancestral, y de sufrir una transformación que lo dejó a él mismo flipando. Sin embargo, Seke se da cuenta de que sigue siendo un guerrero de una estrella, lo que le deja bastante chof, porque se supone que ya debería tener al menos 4 estrellas. Básicamente, una estrella es la fuente de poder de una persona, comprimida al máximo. Tienes que imaginarte tu cuerpo como si fuera un universo, y dejar que las estrellas se muevan por dentro. El tema es que la dificultad sube con cada estrella, porque a más estrellas, más fuerza tienes. Y Seke, en su vida anterior, consiguió alcanzar el rango de 10 estrellas, convirtiéndose en el único tío del mundo que lo había conseguido. Ya han pasado 7 años desde que Seke nació como hijo del actual cabecilla de la familia El Dragón, pero es un hijo bastardo. Su madre ya había muerto y su padre ni se ha dignado a pasarse por aquí. Seke no se cree que le haya tocado un padre que es pura escoria. Por lo visto, reencarnó un milenio más tarde, en un mundo donde el mundo se ha vuelto un lugar en el que los débiles palman a manos de los fuertes. También hay un ritual bastante raro conocido como la prueba del dragón. Se supone que solo los bebés que sobreviven a beberse la sangre son entrenados como guerreros de El Dragón. Pero Seke no había recibido ni una sola clase de entrenamiento de nadie. Intentó sacarle algo de información a la sirvienta, pero ella simplemente le soltó que no tenía permiso para hablar. Seke, ya harto, le echó en cara a la sirvienta que se suponía que los que pasaban la prueba recibían entrenamiento de combate, pero él solo estaba rodeado de criadas, sin un solo instructor a la vista. La sirvienta, actuando como un autómata, le preguntó si necesitaba algo, a lo que él respondió que no. En el fondo, Seke se las podía bañar solo, ya que ahora mismo estaba más centrado en fortalecer su cuerpo que en aprender a pelear. Entonces, Seke le preguntó a la sirvienta si podía darle algún dato sobre los otros chicos de la familia principal. Pero ella le dio la misma cantinela, que no tenía permiso para contárselo. Seke intentó darle la vuelta a la pregunta para pillarla, pero la sirvienta se mantuvo en sus 13. Seke estaba ya cabreado, preguntándose si era lo único que esa chica sabía decir. Luego le preguntó a la sirvienta si ella podría ayudarle con sus asuntos personales. Seke se percató de que la sirvienta era una luchadora de 3 estrellas y que, para el combate, ella sí que le sería útil. Viendo que la sirvienta era un muro, Seke decidió que ya era hora de meterse en el bosque. No podía creerse que llevara 3 años viviendo con ella y que no hubieran conectado en lo más mínimo. Seke esperó una reacción, pero no obtuvo nada de la sirvienta, que ahora parecía pasar de él por completo. Seke se adentró en el bosque y se zampó un montón de hierbas tóxicas, que, obviamente, sabían a rayos. Pero le daba igual, lo consideraba parte de su entrenamiento. De repente, notó que una presencia sutil le seguía el rastro. Se preguntó por qué alguien le estaría siguiendo sin dar la cara, para decirle algo. Pasó del tema y se centró en lo que tenía delante. De pronto, vio un jabalí salvaje justo frente a él. Cayó en la cuenta de que esa neblina oscura que emanaba de la persona que lo seguía era algo que no existía en su vida anterior, lo que le hizo preguntarse qué demonios era. Aún así, Seke se dejó ver por el jabalí y, como era de esperar, la bestia cargó directa hacia él. Seke sonrió al darse cuenta de que ya tenía la atención del animal.
Seke adoptó una postura impecable para esquivar al jabalí con total facilidad, y justo cuando la bestia quedó completamente expuesta, Seke le metió un puñetazo directo en las tripas. El impacto fue tan brutal que le reventó por dentro y lo liquidó de un solo golpe. Seke estaba flipando de que un simple toque suyo, siendo el de una estrella, hubiera sido capaz de tumbar al jabalí. Seke llegó a la conclusión de que lo que de verdad importaba era la calidad de la estrella, no la cantidad. Agarró al jabalí y se lo echó al hombro mientras volvía a casa. Seke pensó en voz alta que ya estaba harto de tanta soledad y se planteó lanzarse a la aventura. Sin embargo, se dio cuenta de que el mar sería el único sitio al que podría escapar, aunque quisiera ir a cualquier otra parte. Mientras tanto, el tipo misterioso que seguía a Seke estaba alucinado de que hubiera podido acabar con un jabalí de un solo puñetazo, sin haber recibido ni una pizca de entrenamiento de combate. Es más, no se podía creer que Seke se hubiera percatado de que estaba escondido. Básicamente, su conclusión fue que Seke no era un chaval normal y corriente. Como su madre falleció muy joven y a su padre le importaba un bledo, dedujo que era imposible que Seke hubiera tenido una educación en condiciones. Sin embargo, no se le permitiría escapar, ya que, al fin y al cabo, era un hijo de la familia, la cabeza. Y por eso, le han estado vigilando de cerca. Al tipo misterioso le parece que la cosa se está poniendo al rojo vivo por momentos. Seke vuelve a casa y pilla que hay visitas. Puede notar la energía que desprenden y se pregunta qué demonios querrán de él. Se arrima a la puerta para enterarse del cotilleo y, por lo que puede oír, no parece que vengan con malas pulgas. Finalmente, abre la puerta, ve a unos tipos en el salón y les pregunta a qué han venido. Se fija en que los tíos llevan el emblema al dragón en la ropa. Esto le da todavía más curiosidad y se pregunta qué querrá esa gente de él. Justo en ese momento, los tipos le sueltan que han venido a por él porque tiene que hacer un examen. A Seke casi le da un patatús al oír eso, ya que nadie le había dicho ni pío sobre ningún dichoso examen. Poco después, a Seke se lo llevan a la mansión principal. Jamás pensó que volvería después de 1000 largos años desde que se largó de allí. Los hombres que fueron a su casa le plantan a Seke un uniforme de instituto. Resulta que lo han traído a la casa principal no para vivir a todo trapo, sino para que asista a la academia conocida como Nido del Dragón. Esta era una academia que fue fundada por la familia El Dragón, y todos los que nacen en el clan sueñan con poder matricularse en ella. Por lo visto, todos empiezan a empollar en cuanto cumplen 7 años y justo hoy era el examen de acceso. Pero Seke no había pisado un aula en su vida, para empezar. Sin embargo, a Seke no le queda más remedio que hacer el examen, ya que es obligatorio, y por eso mismo, lo han sacado a la fuerza de su refugio en el bosque. Seke está frustrado con todo este rollo y se lleva las manos a la cabeza, agobiado. Mientras los otros aspirantes pasan a su lado, uno de ellos de pelo azul, un tal Langus, se le acerca. Langus es de la aldea Escama Antigua y le pregunta a Seke si está bien o si tiene algún problema. Seke se gira para mirarlo y le suelta bruscamente que qué es lo que quiere. Langus, que parece un chico bastante tímido, le dice a Seke que solo intentaba ayudar porque tenía pinta de estar en un aprieto. A Seke le sorprende la reacción de Langus. Nota que es del tipo apocado, pero también percibe que tiene bastante poder corriendo por sus venas. Seke se levanta y se disculpa por haber sido tan borde. Luego se presenta y le confiesa a Langus que está hecho un lío con lo que los mandamases de la familia planean hacer con ellos. Langus entonces le responde que el temario del examen no cambia de un año para otro. Sin embargo, Seke aclara las cosas, diciéndole a Langus que él, en realidad no tiene ni la más remota idea de qué va el examen. Langus alucina cuando se da cuenta de que el chaval que tiene delante, de verdad no tiene ni idea de lo que está hablando. Langus se pregunta si Seke se las apañará, ya que no sabe a lo que se va a enfrentar durante la prueba. Así que Langus decide tomarse la molestia de explicárselo todo a Seke. Justo cuando va a empezar a hablar, un grupo de matones aparece por detrás, llamando a Langus Renacuajo. Hasta a Seke le choca oír que alguien llame a Langus Renacuajo. El cabecilla del grupo de abusones es un tipo llamado Retin, y también es de la aldea Escama Antigua. Retin se mofa de Langus, preguntándole por qué un pitufo como él se presenta al examen cuando podría irse a casa y ponerse a jugar. Langus, que no pilla la indirecta, le contesta que ha venido para el examen, pero claro, esto
lo único que consigue es que Retin le chille. Retin le suelta a Langus que es pura escoria y que ni en sus sueños alguien, como él, pondría un pie en la academia. Acto seguido, Retin se mofa de Zeke, recordándole que su padre no es más que un dragón falso. Zeke pilla al vuelo que Langus está que trina al verle apretar el puño con fuerza. Por lo visto, el clan dragón se rige por una jerarquía férrea, como una monarquía absoluta. Los novatos son conocidos como los dragones menores. Los soldados de a pie son los dragones jóvenes y los capitanes ascienden a dragones adultos. En la cima de la pirámide están los veteranos, la élite, a quienes llaman los dragones ancianos. Sin embargo, hay un escalafón, en el fondo del todo, reservado para los despojos, y a ellos se les conoce como los dragones falsos. Estos son los que, o no consiguieron acceder al nido del dragón o los que fueron incapaces de graduarse en la academia. Vamos, que básicamente se les ve como unos farsantes, pero Langus está decidido a demostrar que se equivocan. Es entonces cuando Zeke decide meterse en la conversación y le pregunta a Retin con qué cara dice que Langus es un despojo si todavía no ha hecho ni el examen. Retin se queda flipando por la osadía de Zeke y le salta que quien se ha creído que es y si busca pelea. Zeke le contesta que de tranquis, pero que simplemente tiene curiosidad por saber por qué Retin está tan seguro de que Langus no tiene ni una oportunidad de entrar. A lo que Retin responde que la gente, como Langus, no son más que unos blandengues. A Zeke le choca oír eso y, sin cortarse un pelo, le suelta a Retin que Langus es mucho más fuerte que él, y toda su pandilla de pringados. Esto enciende a Retin, que le pregunta a Zeke si les está llamando inferiores a un tipo como Langus. Justo antes de que la cosa se ponga fea, aparece un examinador para anunciar a los aspirantes que la prueba de acceso está a punto de empezar. Les indica que, después de registrarse, tienen que coger una placa con su número. Retin fulmina a Zeke con la mirada, prometiéndole con los ojos que no se va a olvidar de su cara. A Zeke le alucina lo rápido que se ha picado Retin y se pregunta por qué los chavales de hoy en día tienen la mecha tan corta. A Langus le deja de piedra oír a Zeke soltar eso, porque vamos, que tienen todos la misma edad. Langus añade que es normal que cualquiera se mosquee si le llaman flojo. Entonces Zeke pregunta si la prueba es obligatoria, pero Langus le comenta que puede pirarse si cree que no va a dar la talla. Esto pilla por sorpresa a Zeke, pero a Langus le confirma que el chaval no tiene ni la más remota idea de dónde se ha metido. Langus entonces le recomienda que lo deje, porque podría acabar mal parado en la prueba. Pero Zeke le deja bien claro a Langus que ni de broma piensa echarse para atrás. A Langus le flipa la seguridad que demuestra Zeke, a pesar de que es obvio que no tiene ni idea de en qué consiste el examen. Zeke propone entonces que se vayan moviendo antes de que empiece el cotarro. Unos instantes después, todos los aspirantes ya están reunidos. El examinador se coloca al frente para darles los detalles de la prueba. Les comunica que para aprobar, lo único que tienen que hacer es conseguir dejar una marca en la roca que tienen delante. Eso sí, no se permite usar otras armas que no sean las que les faciliten ellos. Sus propias manos, siempre y cuando logren arañar la roca. El examinador revela entonces que cada uno dispone de 3 intentos. A Zeke, sin embargo, no le parece que la prueba sea para tanto. Langus se queda blanco al oírle decir eso, y Zeke no entiende a qué viene tanta sorpresa, si lo único que hay que hacer es un simple arañazo en la roca. Zeke ya se imaginaba un examen demencial, sobre todo por esa prueba donde les hicieron tragar sangre de dragón. Pero al ver lo que tenía delante, Zeke no pudo evitar sentirse decepcionado. Justo entonces, el examinador dio la orden de que comenzara la prueba. El primer aspirante se plantó frente a la roca y la golpeó con todo lo que tenía, pero el impacto hizo trizas su espada y provocó un estruendo tan fuerte que casi dejó sordos a todos. Y a pesar de la tremenda fuerza que usó, fue totalmente incapaz de hacerle ni un rasguño a la roca. El chaval se derrumbó en el suelo, retorciéndose de dolor, mientras los examinadores le preguntaban si quería usar los 2 intentos que le quedaban, pero el dolor era tan intenso que no podía ni moverse. Así que declararon su abandono, y se lo llevaron de allí. Fue entonces cuando Zeke notó que Langus actuaba de un modo muy raro,
y se preguntó a qué venía, porque la prueba parecía pan comido. Seke le preguntó a Langus sobre esa roca. Langus le desveló que la llamaban la piedra de regeneración, y que era capaz de reparar cualquier arañazo al instante. Pero eso no era todo, también podía devolver un impacto 100 veces más potente si la atacabas con fuerza bruta. Seke ató cabos y llegó a la conclusión de que la roca era una pasada. Langus añadió que, en realidad, sí se le podía hacer un rasguño, pero solo si el poder de la fuente de éter que uno lleva dentro se hacía circular como es debido. Con esta información, Seke dedujo que, en el fondo, todo se reducía a controlar bien el poder de la fuente de éter, más que a la propia destreza en combate. Seke echó un vistazo rápido a los demás participantes, y se percató de que había bastantes aspirantes que, en teoría, deberían ser capaces de superar la prueba. También se dio cuenta de que Retin y su pandilla eran lo suficientemente fuertes como para pasar. Desde su sitio, podía oír cómo los aspirantes iban cayendo uno tras otro, con los brazos destrozados al intentar hacerle una simple marca a la roca. Al poco rato, el examinador llamó al número 315, que resultó ser el de Seke. Langus se temió lo peor y le suplicó que se retirara, pero Seke le tranquilizó, asegurándole que todo iría bien. Seke dio un paso adelante y, en el instante en que el examinador posó su mirada en él, sintió una presión y un aura descomunales emanando de Seke. Le preguntaron qué arma iba a elegir y Seke respondió que ninguna, que pensaba usar sus propias manos. El examinador, incrédulo, insistió y le preguntó si estaba seguro de que no quería usar un arma, pero él lo confirmó, asegurándole que con sus puños le bastaba y le sobraba. Cuando los demás estudiantes oyeron esto, empezaron a cachondearse de él, diciendo que ni en sueños iba a poder hacerle un rasguño a la roca, usando solo los puños. Ni siquiera Langus las tenía todas consigo, porque estaba convencido de que se iba a destrozar los brazos y las manos. Langus empezó a sentirse culpable, pensando que debería haber hecho algo para impedir que Seke se presentara a este examen. Pero como Seke ya estaba decidido, el examinador le indicó que empezara cuando quisiera. Seke inspeccionó la roca y tuvo que admitir que estaba hecha de un mineral que no había visto en su vida. Llegó a la conclusión de que era algo que tardó más de 1000 años en formarse. Se dio cuenta de que aún le quedaban muchísimas cosas por descubrir, pero decidió que ya se preocuparía de eso más adelante. Seke concentró todo su poder, listo para golpear la roca. Con la cantidad de energía que había acumulado, creyó que sería más que suficiente para conseguir su objetivo. La técnica que iba a utilizarse conocía como la técnica de combate del cazador de dragones. Un aura de un amarillo intenso envolvió su cuerpo y su brazo mientras impacta su brazo contra la roca con toda su fuerza. El golpe hace añicos la parte de arriba de la roca, provocando un estruendo y levantando una nube de polvo. Todos se quedan de piedra, pero mientras los demás cierran los ojos por instinto, el examinador ni se inmuta, como si no fuera para tanto. Seke suelta un suspiro de alivio, aunque reconoce que esa técnica es un poco demasiado para alguien de su edad. Él se mira el brazo y ve que está sangrando y que se ha roto el uniforme. Pero en vez de fliparse por haber reventado la roca, Seke llega a la conclusión de que aún le falta mucho entrenamiento. Los demás estudiantes alucinan, preguntándose cómo narices lo ha hecho. Mientras tanto, a Retin le hierve la sangre al ver que Seke ha sido capaz de destrozar la roca. Langus está en el suelo con la boca abierta hasta el suelo, no se puede creer que precisamente Seke, el último que se imaginaba, haya aprobado. Hasta el propio examinador piensa que lo que acaba de presenciar es algo imposible, porque en teoría solo alguien con un rango de 4 estrellas o más podría haber hecho añicos la piedra de regeneración. Siendo Seke un hijo ilegítimo, el examinador se pregunta si habrá heredado de alguna forma los poderes de su familia. Además, el examinador cae en la cuenta de que el movimiento de Seke le suena de haberlo visto en otro sitio. Justo entonces, Seke se acerca al examinador para preguntarle qué tal le ha ido en la prueba. El hombre le confirma que ha aprobado y le entrega una botellita con un líquido verde. Seke le pregunta al examinador más joven qué es lo que hay en la botella, pero el tío se limita a lanzarle una mirada de asco y le dice que se largue. Seke simplemente da por hecho que la botella es el premio por haber superado la prueba. Seke vuelve con su nuevo amigo y Langus no para de decirle lo alucinante que ha estado. Seke le pregunta a Langus por la botella, y este le cuenta que es una poción curativa. Seke se queda un poco pillado al oírlo, y Langus añade que es una poción curativa de las normales.
Seke vuelve a echarle un vistazo y ve que el líquido no tiene pinta de ser veneno. Empieza a darle vueltas a si esa poción no será en realidad un elixir. Por lo visto, un elixir es una poción que se hace con materiales súper raros y se mezcla con hierbas, que solo crecen en reinos ocultos. Y no solo eso, también se le añaden núcleos de elixir puros de bestias divinas y fantasmales. Básicamente, beberse el elixir te cura al instante cualquier herida, ya sea vieja o nueva, y además te sube el éter. El problema es que refinar un elixir es complicadísimo porque sus ingredientes son casi imposibles de encontrar. Por eso es una pasada verlo en el mercado. Así que Seke se bebe la poción, y, tal y como se imaginaba, sus brazos heridos se curan por completo. Seke se queda flipando, al darse cuenta de que la poción es, en realidad, un elixir. Langus le dice que no tiene ni idea de lo que es un elixir, pero que las pociones curativas del Eragon son muchísimo mejores que las que compras en cualquier tienda. Para Langus esto es lo más normal del mundo, mientras que Seke sigue alucinando, porque todas sus heridas se han curado al momento. Sin embargo, se da cuenta de que no nota ningún subidón de éter como cuando se toma un elixir. Langus le dice a Sek que es una pasada, pero Sek no se lo cree. Seke vuelve a mirar la botella y se da cuenta de que es, básicamente, la cima de lo que el conocimiento humano ha conseguido crear en más de 1000 años. Langus le recuerda a Seke que es bastante fuerte, y Seke le responde que su meta es ser el más fuerte de todos, así que no le sorprende. Justo en ese momento, Retin y su grupito de matones se acercan para hacer su prueba y, como era de esperar, todos aprueban. A Seke no le pilla por sorpresa, ya sabía de sobra que lo conseguirían. Y llega el turno. Finalmente, llaman al aspirante 414, que resulta ser Langis. Mientras baja las escaleras, Seke se fija en que Langis está hecho un flan, y le insiste en que se relaje, asegurándole que todo irá sobre ruedas. Pero Langis, básicamente, se gira y le suelta a Seke que deje de ponerle las cosas tan difíciles. Cuando Langis llega a la zona de la prueba, agarra una espada, lo que hace que Seke se pregunte qué demonios está tramando. Langis respira hondo y lanza su estocada contra la roca. Sin embargo, no consigue hacerle ni un rasguño y, para colmo, se cae al suelo. Como de costumbre, el examinador le comunica que le quedan 2 oportunidades más. Langis se pone en pie para volver a intentarlo, pero el resultado es un calco del anterior. Se derrumba en el suelo llorando, preguntándose si va a catear, tal y como los matones le dijeron. ¿Qué pasaría? Como era de esperar, Retin y su pandilla ya se están partiendo de risa, diciendo que el hijo del semidragón siempre será un semidragón. Le gritan que se rinda mientras le echan en cara a Seke que antes dijera que alguien tan flojo como Langis era más fuerte que ellos. El examinador le dice entonces a Langis que solo le queda un último intento. Le pregunta si quiere probar suerte de nuevo, y Langis empieza a balbucear mientras se hunde en la más absoluta desesperación. Justo en ese instante, la voz de Seke resuena en medio de su bloqueo, preguntándole qué está haciendo. Langis se gira, totalmente perdido, y Seke le sugiere que use una lanza en vez de la espada. Langis sigue sin entender nada y Seke le asegura que va totalmente en serio. Entonces, Seke le echa la bronca a Langis por usar un arma que no le pega nada. Seke le asegura que da igual las veces que lo intente, que no será capaz de hacerle ni una mella a esa roca con una espada. Retin y sus colegas vuelven a descojonarse de Seke, diciendo que a Langis le enseñaron a manejar la espada desde crío, y que en su vida ha cogido una lanza. Al mismo tiempo, están convencidos de que Langis seguirá siendo el mismo pringado de siempre, incluso si cambia de arma. Seke le pregunta entonces al examinador si está permitido cambiar de arma en mitad de la prueba. El examinador le confirma a Seke que no hay ningún problema con eso. Seke le sonríe a Langis y le dice que tiene vía libre para coger y usar una lanza. Seke se pone en plan coach motivacional, preguntándole a Langis si está dispuesto a irse de allí como un perdedor, pero Langis responde que ni hablar. Langis se incorpora de nuevo mientras le dice a Seke va a seguir su consejo y probará con la lanza. Por lo visto, al padre de Langis no le permitían entrar en el nido del dragón. Y siempre fue el hazmerreír de todos. A pesar de todo, jamás tiró la toalla, y aún así se las apañó para criar a su hijo de la mejor manera. Por todo lo que su padre hizo por él, Langis está decidido a demostrar que él no es ningún fraude. Recuerda las palabras de Seke,
que siempre obtendría el mismo resultado sin importar cuántas veces usara la espada. Apenas conoce a Seke, pero elige creer en él. Sin embargo, no tiene ni idea de cómo se supone que debe usar la lanza, y Seke simplemente le dice que la clave es atacar de frente. Le insiste en que no le dé más vueltas y que simplemente lo haga. Langi sabe que es imposible que un novato con la lanza pueda dañar la piedra de regeneración, pero nunca lo sabrá con certeza si no lo intenta. Aunque acaba de conocer a Seke, decide confiar en él. Ya que Seke cree en él, él también quiere hacer lo mismo. Langi se coloca en posición y nota que la energía del manantial de éter que fluye por su cuerpo es, en realidad, distinta a cuando empuñaba la espada. Langis carga directo hacia la piedra y le mete un golpe que crea una onda de choque brutal. Retin y su banda de abusones se parten de risa, diciendo que para qué se ha molestado en cambiar de armas si no ha servido de nada. Pero al fijarse bien, se quedan helados al ver que Langus, de hecho, lo ha conseguido. Están flipando en colores, ni el examinador se cree que Langus haya sido capaz de atravesar la roca con esa lanza. Seke, súper orgulloso, le aplaude a su colega. Langus no da crédito cuando ve al examinador apuntar en su libreta que ha superado la prueba. Langus tiene que preguntar otra vez para asegurarse, pero Seke le pilla por la espalda y lo abraza, confirmándole que es real, que lo ha logrado. Con lágrimas de alegría en los ojos, le devuelve el abrazo a Seke. Mientras, Reton y los suyos no se lo tragan, están convencidos de que ha sido pura potra. Justo entonces, el examinador pega un grito y anuncia a los aspirantes que la prueba se ha acabado y que lo siguiente es la ceremonia de ingreso. Seke se queda a cuadros al oírlo. No se puede creer que hacerle un rasguño a una piedra sea el único examen que les piden, pero Langus le aclara a Seke que, en realidad, podría haber otra prueba una vez que estén dentro de la academia. Seke le pregunta a Langus, vale, ¿y ahora qué hacemos que hemos aprobado? Y Langus le revela que los peces gordos de la familia El Dragón van a aparecer para darles la enhorabuena a los que han entrado. Y dicho y hecho, en ese instante, un grupo de tíos con unas auras que imponen un montón aparecen a lo lejos, caminando directos hacia los estudiantes. Hay uno entre ellos que le llama la atención a Seke, y le pregunta a Langus que quién es ese tío con cara de pocos amigos. Langus flipa, no se puede creer que Seke acabe de meterse con el mismísimo cabeza de familia. A Seke le da igual todo y suelta que el jefe de la familia es un tipo feo, pero antes de que siga, Langus le tapa la boca con la mano. Langus le suplica a Seke que se calle la boca y no la líe más. Y aunque le fastidia, Seke decide no decir ni pío. Se queda mirando fijamente a los hombres que son la élite de los El Dragon. La verdad es que está impresionado, hay un par de tipos que no están nada mal, porque la mayoría son de 6 estrellas. Pero claro, el jefe, Balsa el Dragón, es un guerrero de 8 estrellas, lo que le convierte en alguien de otra liga. En sus tiempos, guerreros de 8 estrellas se contaban con los dedos de una mano, y Seke se pregunta cuántos quedarán ahora. Entonces Seke se sinchera con Langus. Le dice que Balsa no le da buena espina. Le da completamente igual si ese hombre es su padre o no. Justo en ese momento, Balsa da un paso al frente, desprendiendo un aura brutal, para hablarles a los estudiantes. Apenas les dice 4 palabras, animándoles a convertirse en la mismísima esencia de los Dragon. Pero esas palabras, cargadas con su aura, pesan como una losa, haciendo que todos los estudiantes, menos Seke, se pongan a temblar. Hasta Langus se queja de que casi no puede ni respirar, pero a Seke la presencia de Balsa le resbala. Lo único que siente por él es un rechazo total, aunque no tiene ni idea de por qué. En cuanto termina de soltarles el rollo a los estudiantes, Balsa se da media vuelta y se pira. Entonces otro de los mayores toma la palabra, para decirles a los chavales que el jefe de la casa espera mucho de ellos. Este tipo también capta la atención de Seke, que empieza a preguntarse quién será el abuelo ese del pelo rubio. Seke se da cuenta de que, ahora que Balsa se ha ido, el ambiente está menos cargado, pero todos siguen con cara de palo por el mal rollo que ha dejado. Anuncian las asignaciones de las residencias. Seke se queda de piedra al oírlo, ya que daba por hecho que todos irían al mismo sitio. Al ver su cara, Langus decide ponerle al día, ya que parece no enterarse de nada. Le explica que la academia tiene 4 residencias. A los estudiantes nos asignan a una de las 4, la residencia este, la oeste, la norte o la sur. De repente, Seke escucha su nombre y se pone en pie. Le dice a su nuevo colega que se cuide y ambos intercambian unas palabras amables antes de despedirse. A Seke le ha tocado la residencia este y no puede evitar flipar al ver cómo han cambiado las cosas en más de 1000 años. Sigue las indicaciones de la nota que lleva en la mano para dar con su habitación. Le agobia pensar que su compañero de cuarto se mosquee por su tardanza y todo, porque se ha perdido.
Finalmente llega a la puerta y, con toda la ilusión del mundo, la abre de par en par para anunciar su llegada y saludar a su nuevo compi. Sin embargo, toda esa emoción se esfuma en un segundo al ver quién es su compañero. Sé que no da crédito, su compañero de cuarto es, ni más ni menos, que Langis. Y al ver al chaval, simplemente asume que tiene una conexión inexplicable con él. Langus sonríe, dándole la razón, y añade el hecho de que ya empezaba a sentirse solo. Sé que le pregunta a Langis si hay algún plan para el día, pero él le contesta que nanay, ya que el entrenamiento empieza al día siguiente. Les han ordenado descansar. Sé que no tenía ni pajolera idea de esto, porque no prestó ni la más mínima atención durante la charla de orientación. Parece orgulloso al admitirlo, pero a Langus no le hace ni pizca de gracia que presuma de ello. Langus decide dejar la bronca a un lado, y le sugiere que se echen a dormir, que al día siguiente toca entrenar. Por lo visto, el plan inicial de Seke era pirarse de la academia y lanzarse a la aventura, pero las novedades que ha visto desde que llegó le han picado la curiosidad. Ha decidido quedarse por aquí un tiempo más. A ver si así aprende algo sobre este mundo un milenio después. Un mes más tarde, los chavales están en pleno entrenamiento intensivo con su tutor. Están aprendiendo a dominar el aliento del dragón, creado por el 15º líder de la Casa al Dragón. El tutor les insiste en que deben dominar la técnica a la perfección para poder usarla en cualquier situación. El tutor se pasea por el lugar, echando un ojo a los alumnos. Se percata de que algunos ya la controlan, y entre ellos destaca Leika, la hija del líder de la casa. Por lo visto, ya tiene el nivel para ser clasificada como una segunda estrella. Sin embargo, a él le interesa más el caso de Seke. Mientras a todos los demás les cuesta un mundo, Seke aguanta una roca sobre la cabeza mientras sujeta dos mancuernas que también llevan rocas más pequeñas. El tutor empieza a darle vueltas a la idea de que Seke haya heredado el poder del líder. Aún así, se pregunta cómo es capaz de dominarlo todo si se supone que no ha tenido ningún maestro que le haya podido enseñar. El profesor no para de comérselo la cabeza, pero no consigue sacar nada en claro. Por su parte, Seke está pensando en cómo la técnica de respiración que él mismo inventó, el aliento del rey dragón, ha sido modificada y transmitida como el aliento del dragón. Por lo visto, las técnicas de respiración son formas de atraer el éter del aire hacia el interior del cuerpo y hacerlo circular, lo que al final ayuda a potenciar el propio éter. Sin embargo, el nivel óptimo depende de la maña y la creatividad de quien la usa. Por eso cada casa noble pule su propio estilo y guarda su técnica definitiva bajo llave, en secreto. Seke reconoce que la técnica es segura y fácil de pillar, pero le parece una completa inutilidad si solo puedes usarla sin moverte. Vamos, que su técnica original te dejaba usar el éter mientras estabas en movimiento. Los efectos de la técnica son brutales, pero solo unos pocos la heredaron por lo complicada que era. Seke la hizo más sencilla en su día para que cualquiera pudiera usarla y así hacer más fuerte al clan, pero jamás se imaginó que acabaría evolucionando y seguiría viva otros 1000 años. Seke flipa con esto y piensa que a lo mejor ha habido otras técnicas de lucha que también han cambiado con el paso del tiempo. Después del entrenamiento, los chavales se van para el comedor a zampar. Mientras a todos les cuesta un mundo comer del agotamiento, Seke se zampa la comida sin ningún problema. Se fija en que Langus parece reventado y le insiste en que coma, porque si no, no va a ser capaz de moverse en condiciones si se queda sin pilas. Langus no tiene más remedio que preguntarle a Seke cómo es que está a tope de energía cuando todos los demás están hechos polvo. Seke le vacila a Langus, diciéndole que no es más que un flojucho. Le da la chapa con que coma más y entrene más duro. Mientras le echa la bronca a Langus, Seke se da cuenta de que algunos de los tíos que están más en forma sí que se están comiendo su plato. Justo en ese momento, Leika se acerca a Seke. Y como él no tiene ni idea de quién es, le pregunta a la cara que quién es ella. A Langus casi se le para el corazón al oír eso, y se acerca corriendo a Seke para susurrarle al oído. Le cuenta que Leika es la hija del jefe, pero Seke, con toda su inocencia, le suelta a Langus que no lo sabía. A Langus casi le da un infarto de la presión mientras le dice a Seke que se supone que ni siquiera pueden dirigirle la palabra a Leika. Seke se le queda mirando como si fuera tonto y le dice que él también es hijo del jefe, aunque sea uno ilegítimo. Langus y Leika se quedan flipando al oírlo y Leika le pregunta si va en serio.
Seke le responde tranquilamente que no tiene ningún motivo para mentir. Leica entonces le pregunta cómo se las apañó para volverse tan fuerte como para hacer añicos una piedra de regeneración con sus propias manos. A Leica le interesa de verdad, pero Seke se limita a responder que pudo hacerlo porque es un crack. Seke ve que Langus está en la parra, así que lo espabila diciéndole que se termine el plato. Entonces Leica se pega más a Seke y le pregunta si le gustaría unirse a ella. Seke no pilla a qué se refiere, y Leica se lo dice sin rodeos, pidiéndole que se convierta en su subordinado. Leica le explica a Seke que ella será su protectora, ya que, siendo un hijo ilegítimo, es obvio que querrá tener aliados. Leica quiere que Seke la ayude a convertirse en la próxima jefa, usando su poder, y le promete una buena recompensa cuando ella sea la líder de la familia. Se lo pinta todo muy bonito, pero Seke le dice, tan tranquilo, que no le interesa la oferta. Al oír esto, Leica da por hecho que Seke también quiere ser el líder de la familia, y que por eso la está rechazando. Mientras ella está soltando todo su rollo, Seke la observa y ve que está a punto de alcanzar las 2 estrellas, lo que le parece bastante impresionante para su edad. Finalmente, Seke abre la boca y le suelta a la chica que es libre de hacer lo que le dé la gana, porque a él no le importa un pimiento nada que tenga que ver con la familia. Leica se queda de piedra al escucharlo y, más insistente, preguntándole a Seke qué es lo que de verdad quiere. Seke, harto, clava el cuchillo en la mesa con una furia que asusta, mientras libera una presión aterradora, y le deja claro a Leica que no tiene el más mínimo interés en servirle a nadie. Seke suelta que quiere ir por su cuenta porque, obviamente, es el más fuerte. Leica puede sentir la energía de Seke, y se queda completamente de piedra. No puede creer que el aura de ese tío la esté intimidando de verdad. Seke sigue comiendo como si nada, mientras Langis intenta calmar las aguas. Entonces, a Leica se le cruzan los cables y reta a Seke a un duelo. A Seke le pilla por sorpresa, pero no es de los que se echan para atrás. En poco tiempo, el cotilleo del duelo corre como la pólvora entre los estudiantes. Leica se va a enfrentar a él en el campo de entrenamiento. Todos corren para no perdérselo y, mientras Langus está al borde de un ataque de nervios, Seke actúa con total normalidad. Langus intenta recordarle que va a pelear contra Leica, pero Seke simplemente responde que no tiene ni idea de quién es. Entonces, Seke se da cuenta de que Langus le habla con mucho respeto y le pregunta: ¿por qué? Pues, lumbreras, porque eres el hijo del jefe, le suelta Langus. Seke entonces le pregunta a Langus qué es lo que quiere de él. Langus intenta ponerle al día. Le dice que Leica es la hija de Balsa y que, además, lleva sangre de los Taifona, que es una de las 4 grandes casas que mueven los hilos en Elrond. Langus añade que Leica es un prodigio, porque domina a la perfección todos los estilos de esgrima de la casa Taifona. Seke se queda ahí parado, pasota, y le dice a Langis que lo único que le suena es que es la hija de Balsa. Seke se echa a reír, diciendo que no saberlo le da más vidilla al asunto. Lo ve como un giro de los acontecimientos de lo más emocionante, mientras Langus le echa la bronca, diciéndole que no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Leica. Langus le pregunta por qué aceptó el desafío para empezar, y Seke le dice que es de cajón: si te retan, aceptas. Punto. Además, Seke mira fijamente a Leica y concluye que ella parece mucho más metida en el papel. Leica le grita a Seke que se deje de cháchara, mirándolo con su espada clavada en el suelo como una auténtica guerrera, y le pregunta si está listo para que le enseñe modales. Como ambos están preparados para la pelea, Langus les deja el terreno libre. Le pide a Seke que tenga cuidado y se va de allí a toda prisa. Ahora que están solos, Seke le pregunta a Leica por qué tiene tanta fijación con luchar contra él. Leica responde que su objetivo es ser la próxima líder de la casa, y para reclamar ese puesto, piensa derrotarle y hacer que se ponga a su servicio. Seke se queda flipando al oírlo y empieza a preguntarse qué narices tiene que ver él en todo ese rollo. A Leica le choca que Seke actúe con tanta indiferencia, y le pregunta si es que no conoce la verdad sobre su familia por ser un hijo de segunda. Seke está a punto de decirle a Leica que por supuesto que lo sabe, cuando ella le corta en seco. Leica le explica que, contándolo a él, hay 5 herederos compitiendo para ser el próximo líder. Y Seke es el único que no lleva sangre de una de las 4 grandes casas de Eldrian. La clave es que la casa que consiga colocar al líder se lleva el premio gordo. Por eso, todos se matan por ser los mejores de la academia.
Y para plantarle cara a sus hermanos, Leica dice que necesita más aliados. Toda esta chapa deja a Seke totalmente descolocado, pero consigue pillar la idea principal. Leica le deja claro que ella está luchando para asegurar su puesto y, sin pensárselo dos veces, se lanza contra Seke. Está obsesionada con vencerlo y, empuñando su espada, intenta conectar un golpe directo, pero él se echa para atrás en el último instante. Seke esquiva el mandoble, pero la fuerza del impacto deja el propia suelo hecho trizas. Pero Leica no piensa rendirse y vuelve a la carga contra Seke. Agita su espada como una loca, con una potencia brutal, dejando a todo el público boquiabierto. La peña alucina con lo buena que es Leica con la espada, aunque solo sea un arma de entrenamiento. Como si escuchara los gritos de la gente, sube todavía más la intensidad de su ofensiva contra Seke. Pero él se dedica a dar saltitos por la arena, esquivando todos y cada uno de sus ataques. La gente, por su parte, está flipando con el poderío de Leica, claro, siendo la hija del jefe del clan. Están convencidos de que Leica va a finiquitar el combate en nada. Lo que no se imaginan es que ella ya está hasta las narices de que Seke solo se dedique a dar saltitos para esquivarla. Seke lo hace sin despeinarse, como si nada, y eso provoca que Leica empiece a rayarse por no ser capaz de darle ni una sola vez. Seke le suelta que es súper rápida y que la técnica que está usando mola bastante. Incluso añade que lo está haciendo mejor que los típicos guerreros de una estrella. A Leica se le cruzan los cables y le grita a Seke que deje de parlotear y pelee de una vez. Y como eso es justo lo que ella pedía, Seke decide darle un poquito de su propia medicina. Esquiva su ataque con una facilidad pasmosa y le mete un puñetazo en pleno pecho. El golpe le recorre todo el cuerpo como una onda expansiva, haciéndola escupir sangre. Leica cae de rodillas, retorciéndose de dolor, dejando al resto de estudiantes completamente en shock. Hecha polvo, Leica levanta la mirada y le pregunta a Seke por qué no puede tocarle ni un pelo si se supone que es 1000 veces mejor que él. Seke reconoce que es más rápida que la mayoría de los de una estrella que ha visto, pero le deja claro que, al final del día, no es más que una guerrera de una estrella. Leica salta, recordándole a Seke que él también es de una estrella. Seke le explica que puede leer sus movimientos como un libro abierto, su respiración, la tensión de sus músculos y, hasta el más mínimo movimiento de sus ojos. Y por si fuera poco, tiene muchísima más experiencia que ella. Seke se lo suelta con un aire tan sobrado que a Leica le hierve la sangre y se pone en pie de nuevo. Se abalanza sobre Seke otra vez, espada en mano, dispuesta a arrancarle la cabeza de cuajo. Pero ni con el factor sorpresa, Seke lo esquiva con una pirueta increíble hacia atrás. Esto deja a Leica totalmente vendida, y Seke no desaprovecha la oportunidad para castigarla, mandándola de un puñetazo directo contra el muro del fondo. Se estampa contra la pared, levantando una nube de polvo que lo cubre todo. El público se queda de piedra al ver semejante escena, preguntándose si de verdad Leica ha perdido. Langus, flipando de la emoción, se mete corriendo en la arena para decirle a Seke que es un auténtico crack. Pero Seke le corta el rollo y le dice que el combate aún no ha terminado. Está impresionado de que Leica haya podido aguantar semejante golpe. Cuando el polvo se asienta, se ve a Leica intentando ponerse en pie a duras penas, con el cuerpo hecho un cromo, pero ni de coña piensa rendirse. Langus intenta decirle que lo deje, que va a acabar mucho peor. Entonces Seke le dice a Langus que se aparte, porque la cosa se va a poner muy seria, y si sale herido, no será su problema. Seke ya se lo olía, pero ahora lo confirma, Leica ha alcanzado el nivel de las 2 estrellas. Leica se yergue y una aura cegadora empieza a girar a su alrededor. El público se da cuenta al instante de que, alucinante, Leica ha llegado a las 2 estrellas. Con ese nivel, un guerrero puede liberar el poder puro de su fuente fuera de su cuerpo, para usarlo en combate. Básicamente, es lo que todos llaman aura. Ahora Leica se ve mucho más bestia y le agradece a Seke por haberla presionado tanto. Gracias a él, ha podido alcanzar las 2 estrellas. Y ahora, furiosa, se abalanza sobre Seke, dispuesta a acabar con él de una vez por todas. Su espada deja una estela dorada de aura. Seke tiene que admitir que se ha vuelto mucho más fuerte y veloz. Aún así, él sigue jugando con ella, hasta que se confía demasiado y ¡zas! Termina con un corte en la cara. Leica se da cuenta de que lo ha dejado flipando y aprovecha para chulearse del poder que tiene una 2 estrellas.
Le advierte a Seke que va a probar en sus propias carnes las auténticas artes de la gran espada del espíritu del trueno. Pero a Seke, en vez de asustarse, le brillan los ojos. Por fin va a ver algo que no había presenciado jamás, en el pasado. Está súper emocionado por ver que as tiene Leica bajo la manga. Y justo entonces, ella activa su técnica, la luz de trueno destellante. El ataque impacta a Seke antes de que pueda ni pestañear, dejándolo en shock total. No se puede creer cómo es que Leica es capaz de manejar el mismísimo rayo. Seke no puede evitar pensar que Leica está completamente loca. Pero ella se fija en que él no parece nada arrepentido. Al contrario, está sonriendo. Leica, que echa humo por las orejas, lanza otra técnica que golpea a Seke de lleno, haciéndole llegar a una conclusión. Lo que sea que está haciendo Leica es demasiado para él ahora mismo. Sabe que su cuerpo todavía no puede aguantar el castigo que Leica le está dando. Y mientras él intenta procesar lo que está pasando, el público está completamente alucinado. Nadie se esperaba que un guerrero de una sola estrella pudiera darle tanta guerra a Leica. Seke se percata de que los movimientos de Leica no son tan diferentes, pero su subida a 2 estrellas le ha dado una potencia explosiva brutal y repentina. Seke no tiene más remedio que admitir que Leica se lo está currando. Además, eso de cubrirse de rayos de la forma en que lo está haciendo era prácticamente imposible hace 1000 años, y menos con esa fluidez. Seke sabe perfectamente que él podría contraatacar ya mismo. Pero la curiosidad quiere ver todo su poder. Así que está dispuesto a aguantar los golpes hasta que lo muestre todo. Leica está que trina al ver que Seke todavía tiene la cara dura de sonreír, incluso estando en un aprieto como ese. Ella llega a la conclusión de que a Seke le sobra confianza y se propone arrancársela de cuajo. Se abalanza sobre él con una técnica todavía más letal y tan rápida que Seke es incapaz de esquivarla. Él solo puede observar cómo el ataque le da de lleno. Sale disparado contra el muro, provocando una explosión tremenda que deja a todo el público preocupado por su vida. Cuando el polvo se asienta, Seke sigue de pie y con una sonrisa en la cara. Esto la saca de sus casillas otra vez. Así que le lanza otro ataque de rayo para ver si así lo pone de rodillas. En ese momento, Langus llega corriendo y le grita a Leica que pare el ataque, pero ella se niega en rotundo. Su respuesta es que Seke sigue en pie. Leica insiste en que no puede detenerse, porque eso sería pisotear su propio orgullo. Leica le promete a Seke que será piadosa si se rinde y le jura lealtad a ella. Sin embargo, Seke no dice ni pío, y Leica puede ver claramente que, aunque no sea un hijo legítimo, su orgullo de dragón L sigue intacto en su interior. Y como se está comportando de una forma tan arrogante, Leica decide que va a usar todo lo que tiene para ponerle punto y final a la pelea. Activa las artes de la gran espada del espíritu del trueno, el trueno celestial, y se lo lanza con todo. Seke no puede moverse del sitio y recibe el impacto de lleno. Su cuerpo lo fríen con tantos rayos que no puede evitar gritar de dolor. Cuando la tormenta eléctrica para, Seke se desploma contra el suelo hecho pedazos. Sin que dé señales de vida, Leica clava su espada en el suelo, convencida de que el combate ha terminado. Pero para su total sorpresa, oye la voz de Seke justo a su espalda, diciendo que por fin ha pillado cómo va el rollo. Leica se da la vuelta de golpe y lo que ve la deja alucinada. El cuerpo de Seke está soltando chispas. Eso solo puede significar que ahora controla la electricidad. Esto la deja en shock, preguntándose cómo demonios es posible que Seke use la electricidad. La verdad es que Seke también está flipando, porque no tenía ni idea de que a eso se le llamaba electricidad. Se acerca a Leica con chulería, confesando que, sinceramente, no tiene ni la más remota idea de cómo lo hace. Sin embargo, admite que se dejó machacar a propósito para poder analizar el poder de Leica y, sin comerlo ni beberlo, ya era capaz de usarlo. A pesar de la explicación, Leica sigue completamente descolocada, porque lo que Seke está contando debería ser imposible. Lo único que Seke sabe es que, mientras Leica lo estaba friendo a ataques, él no paraba de usar su aliento del rey dragón, y la energía de los rayos acabó reaccionando con su aliento real. Al final, eso hizo que acumulara rayos en su interior, y, en un pispás, se vio a sí mismo controlando la electricidad. Seke le comenta a Leica que quizás no pille todos los detalles, pero se ha dado cuenta de que ella tiene un cuerpo peculiar, ya que el gran arte de la espada es una técnica de familia. Seke llega a la conclusión de que todo su clan debe tener la misma constitución que ella. Y además, él también ha aprendido una lección muy importante, que el poder fuente puede fusionarse con el rayo. Y Seke añade que todo es gracias a Leica, que ha conseguido alcanzar las 2 estrellas.
Dicho esto, Seke le asegura con total confianza que el combate no ha terminado ni de broma. Leika lanza un mandoble furiosa, pero Seke se limita a sonreír y activa sus nuevos poderes eléctricos. Seke pega un salto tan rápido que ni él mismo puede controlar su cuerpo. Como su poder fuente ahora está cargado con las propiedades del rayo, todos sus músculos y nervios están a tope, dándole una fuerza brutal. Seke piensa que es una característica bastante especial. Y está seguro de que le pillará el truco en nada de tiempo. Mientras tanto, Lagnas solo puede mirar desde la barrera mientras los dos se dan de leches y apenas puede seguirles el ritmo. Lagnas no tarda en darse cuenta de que Seke ya está esquivando los ataques de Leika como si nada. Leika está que trina con toda la situación y le pregunta a Seke si se está quedando con ella, pero él lo niega, asegurándole que, de hecho, la considera una amenaza de verdad. Leika lanza un tajo a larga distancia para intentar pillarlo por sorpresa, pero él vuelve a esquivar el golpe y decide que ya es hora de ponerle punto y final al combate. Seke suelta que, para acabar con esto, va a crear una técnica nueva, aunque hace un montón que no lo hacía. Leika se queda a cuadros cuando Seke dice eso, y él le confirma que ha oído perfectamente. Va a crear una técnica nueva, o una forma especial, para que lo entienda. Esto deja de piedra a Leika, que se pregunta si Seke ha sido entrenado en algún arte de combate secreto, pero no le suena de qué casa podría ser. Seke ve que está totalmente empanada en sus pensamientos y aprovecha la oportunidad para lanzarse hacia ella a toda velocidad. Seke la alcanza con su técnica más nueva, Artes Matadragones, Tempestad del Trueno. Con una brutal combinación de rayos, Leika cae de rodillas. Seke sonríe y sentencia: se acabó el combate. El dolor es tan intenso que las rodillas de Leika ceden, desplomándose en el suelo, completamente abatida. Incapaz de aceptar la derrota, se arrastra hacia su espada, con la mente fija en su único objetivo, superar a sus hermanos para liderar el clan. Mientras se consume en su propia frustración, Seke se le aproxima y le dice que ha sido una rival increíblemente fuerte, que le ha ofrecido un combate reñidísimo. Seke añade que le fascina aprender cosas nuevas y que para él, este enfrentamiento no ha sido tiempo perdido en absoluto. Con una sonrisa sincera, le pregunta a Leika si le concedería otra oportunidad para un nuevo duelo. De hecho, insiste en que le encantaría volver a enfrentarse a ella en el futuro. Pero ante sus palabras, Leika solo puede mirarlo con una mezcla de pánico y desconcierto. Horas después, en las profundidades de una mazmorra, el padre de Leika, Balsa, masacra monstruos como si fueran meros insectos. Le basta con la primera forma de sus artes de combate del dragón para aniquilar a una horda entera, sin el menor esfuerzo. Está completamente desatado cuando un mensajero interrumpe en la mazmorra para traerle las últimas noticias sobre su hija. Le informa a Balsa de que Leika ha alcanzado el nivel de 2 estrellas. Sin embargo, a Balsa la noticia no le inmuta en lo más mínimo. El hombre intenta explicarle que el logro de Leika es algo extraordinario para su edad, ya que a este paso podría llegar a las 5 estrellas antes incluso de graduarse. Pero Balsa le corta en seco, sentenciando que el talento no sirve de nada si no se demuestra en el campo de batalla. Le ordena al mensajero que no vuelva hasta que ella haya usado ese nuevo poder. Justo en ese momento, el hombre le revela a Balsa que Leika acaba de ser derrotada, y Balsa da por hecho que fue contra un estudiante de un curso superior. No obstante, el mensajero le corrige: quien ha vencido a Leika no es otro que su hijo ilegítimo, Seke. Balsa recuerda a Seke a través del recuerdo de la mujer que le trajo al mundo. Admite para sí que la madre de Seke tenía un talento innegable, pero tiene constancia de que murió mucho antes de que el chico naciera. Esto le deja con una gran incógnita: ¿cómo demonios adquirió las habilidades para vencer a alguien de nivel 2 estrellas? El mensajero añade que lo más asombroso de todo es que Seke alcanzó ese mismo nivel de 2 estrellas, completamente por su cuenta. Sin un solo maestro que lo guiara, se abrió camino él solo. Al escuchar esto, Balsa toma una decisión: es el momento de iniciar la primera prueba. El hombre se queda de piedra e intenta recordarle a Balsa que aún es demasiado pronto, pero a Balsa le da igual. Afirma que el final nos llega a todos por igual, y que solo los más fuertes merecen sobrevivir. Balsa sentencia que quien no supere la primera prueba no es más que escoria inútil, y no es digno de tener un futuro. El oficial no tiene más opción que acatar la orden de su señor. Pero Balsa añade una directriz todavía más impactante a la conversación:
ordenándole al oficial que haga llamar a Freya. El hombre, incrédulo, se ve forzado a preguntar de nuevo, y Balsa lo confirma, quiere que Freya sea quien supervise la prueba, dado que sé que ha resultado ser un muchacho de lo más interesante. El oficial asiente. Se retira. Pero mientras se marcha, el rostro de Balsa revela por fin un atisbo de emoción. Ansioso por ver qué le depara Seke. Tiempo después, Seke y el resto de estudiantes se encuentran en el campo de entrenamiento, siguiendo las indicaciones de su profesor. Sin embargo, Seke va por libre, cargando rocas que son 5 veces más grandes que él. Está totalmente concentrado en perfeccionar su propia técnica de respiración, mientras los demás compañeros practican el aliento del dragón. La técnica que está aprendiendo le resulta tan sencilla que incluso cree que hasta los más pequeños podrían dominarla. Langus no tarda en percatarse de la peculiaridad en el entrenamiento de Seke y le insinúa si no le apetece unirse a su entrenamiento. Seke se hace el sueco, diciendo que no sabe de qué le habla y Langus le aclara que se refiere a las artes de combate del dragón. Entonces Seke, con una calma que pasma, le suelta que eso ya se lo sabe, dejando a Langus totalmente alucinado. Le discute que es imposible, que se las acaban de enseñar hace apenas unos instantes y que ni de broma las ha podido dominar. Seke, con media sonrisa, decide darle una clase práctica sobre su flujo de éter y lo descompensado que lo tiene. Con total parsimonia, deja caer la pedazo de roca que sostenía sobre su cabeza y le indica a Langus que se dé la vuelta. Este obedece, y Seke le da un simple toque en la espalda, transmitiéndole un flujo de éter sencillamente perfecto. Seke le dice que eso que siente es la canalización hecha como es debido. Langus nota la diferencia al instante y le da las gracias a Seke, impresionado. Es en ese preciso momento cuando Langus por fin ata cabos, y comprende que Seke de verdad las había dominado. Pero a Seke le fastidia que Langus siquiera lo pusiera en duda. Langus, apurado, intenta aclarar el malentendido, diciéndole a Seke que lo ha interpretado mal. Le confiesa que, a excepción de su padre, nunca ha tenido otro maestro, y es por eso que siempre ha tenido que exigirse el máximo a sí mismo. Sin embargo, Seke ya es tan fuerte que podría derrotar a Leika él solo. Langus supone que para alguien como él, las artes del dragón deben ser un paseo, algo aburrido, pero Seke lo niega rotundamente. De hecho, Seke menciona que la estabilidad que otorgan es bastante impresionante. Cuenta que sus propios hijos llegaron a menospreciar las artes del dragón, alegando que eran demasiado enrevesadas y difíciles. Pero a pesar de su complejidad, se trata de un arte de combate con un poder arrollador que fusiona diversas formas de lucha. Es más, Seke acaba de dar con una nueva forma gracias a su combate con Leika. Resulta que la técnica que empleó para vencerla es la forma definitiva. Y a Seke le pica la curiosidad por ver cómo se ha ido puliendo esa técnica con los años. Dicho esto, Seke decide que es hora de volver al entrenamiento físico, ya que no le queda nada que aprender de las artes del dragón. De pronto, Langus le hace a Seke una petición inesperada, preguntándole si le concedería el honor de ser su maestro. Langus le habla de su anhelo de volverse increíblemente fuerte, por muy duro que sea el camino. Sorprendentemente, Seke le dice que sí, que acepta, porque ve en Langus a alguien con potencial para aprender. Langus todavía está celebrando su buena suerte cuando una voz familiar resuena a sus espaldas, pidiéndole a Seke que la entrene a ella también. Esa voz no es otra que la de Leika, y aunque le cuesta decirlo, no puede evitar reconocer que Seke es tan impresionante que ha logrado derrotarla. Leika admite lo increíble que es Seke, y confiesa que su orgullo quedó hecho pedazos durante el enfrentamiento. A Seke le pilla totalmente por sorpresa la petición, y Leika añade que ella también ansía ser más fuerte para superar a sus hermanos e incluso al propio Seke. Leika, dejando su ego a un lado, le insiste a Seke para que le enseñe a ser más poderosa. Pero Seke se toma un instante para meditar su respuesta, dejando a Leika muerta de nervios. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, comentad que queréis la siguiente parte en la caja de comentarios. Además, suscribíos al canal, activad la campanita y reventad ese botón de me gusta. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.